Muy buenas noches, amados. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en esta enseñanza del día de hoy en Aposento Alto en mi casa. Gloria al Señor, me gustaría escucharte o leerte, ¿verdad? De alguna manera que puedas escribirnos un mensajito, si ha sido de bendición las enseñanzas, si hay alguna duda que la puedas externar con toda confianza. La intención de nuestro corazón es edificar el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, y que podamos crecer en las maneras de Dios y podamos crecer en la enseñanza de la doctrina del orden divino para capacitar a la iglesia vencedora, para cuando el Señor venga, encuentre una iglesia preparada y lista para ser arrebatada a las nubes. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y es menester que la iglesia sea edificada en la fe, pero no porque sean hechos o tiempos difíciles es momento para dudar, al contrario, es momento para que nuestra fe venza, es momento para que nuestra fe crezca, es momento para que nuestra fe sea establecida en las maneras correctas. Gloria al Señor. Hemos visto en los noticieros que lo que hemos anunciado por tiempo respecto a la marca de la bestia está por establecerse. La vacuna con los nanobots representa con claridad la marca de la bestia que ha consolidado el que hemos denominado el falso profeta Bill Gates, el cuerno grande de Seattle. Este hombre, que algunos lo consideran el dios de las computadoras, quiere tener un control masivo del mundo, pero vive el Señor que Cristo vencerá para entregarle el poder al anticristo, que sabemos que es el príncipe Hussein Habib Abdullah II, rey de Jordania, en el cual están planificando poner esta vacuna contra el COVID-19 a través de nanobots para pelear y ayudar a los glóbulos blancos. Pero recuerda que es una manipulación con el cual aplicarán la 5G, la quinta generación de tecnología para nuestro cuerpo. Así que tengamos cuidado, y Cristo viene. Un anuncio más importante que tengo que hacerte respecto a los próximos meses. Tú verás en los noticieros un aumento de información respecto al fenómeno ovni. Verás cómo hay más avistamientos, verás cómo aumentan los testimonios de abducciones. Esto es de gente que ha sido raptada y regresada por extraterrestres. Tú verás cómo esto aumenta, y en cuestión de meses habrá un contacto con seres humanos. No tengas temor. Esto es parte de la maquinación que estás haciendo para poner en tela de duda lo que Dios hará. Nota, ser profeta con el periódico de ayer está muy sencillo. Hablar de lo que ya sucedió, cualquiera lo puede hacer. Pero bajo el espíritu de la profecía sabemos que esto sucederá. Habrá un aumento en la situación alienígena. No tengas duda, no tengas temor, es mentira. Será una alteración con la tecnología actual. Por eso están aplicando la 5G, para tratar de engañar. Pero nosotros, estando fundamentados en la verdad, fundamentados en la palabra, seremos inconmovibles. Recuerda que la Biblia nos advierte que si fuese posible el espíritu del anticristo engañará, si fuese posible, a los escogidos. Entonces, a través de la vista y de situaciones en el cielo, en el espacio. Pero nosotros, amados, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dios es bueno y Dios cumplirá su palabra. Lo mejor de todo esto es que Cristo viene. Lo mejor de todo esto es que el Señor está por cumplir sus promesas a la iglesia, gloria al Señor, donde seremos raptados. Así que tú y yo, listos y prestos, porque Cristo viene. Y que nada te mueva de tu fe, nada te mueva de lo que Dios tiene para ti. Así que con confianza, Dios nos está advirtiendo, porque Él tiene cuidado de su iglesia, de su manada pequeña. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos adelante hacia la perfección. Gloria a Cristo. Bueno, el título que hoy veremos, el título del mensaje del día de hoy es La fe y las aflicciones. La fe y las aflicciones. Gloria al Señor. Ahora, es importante que tú y yo podamos comprender aspectos de extrema trascendencia. Es importante que tú y yo podamos conocer al Señor y podamos ver de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. El apóstol Pedro, por lo regular estudiamos las cartas del apóstol Pablo, pero en esta ocasión estudiaremos al apóstol Pedro, que nos enseña una claridad
que nos habla respecto a los planes de Dios. Ahora, el apóstol Pedro nos enseña que el Dios de toda gracia obra en 4 cosas en cada uno de nosotros como creyentes, que está siendo probado, pero que tú y yo sabemos que es necesario y que debe acontecer a todos los cristianos. Ahora, ¿a quién? El Señor, a través de la palabra, nos pide que permanezcamos firmes por los embates del mundo, que nos pide que permanezcamos firmes ante los ataques del diablo. Viene un ataque fuerte, amado, contra la verdad. Viene un ataque fuerte contra la palabra. Pero es importante que tú y yo como iglesia estemos firmes, siendo sabios en quien hemos creído. Tú y yo tenemos una fe consciente de Dios. Tú y yo tenemos una fe en la cual afirmamos en Cristo Jesús. Y por esta razón es importante que tú y yo podamos comprender lo que Dios tiene. Así que, ánimo, gloria al Señor. Acompáñame, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro. Si fueras tan amable, si tienes tu Biblia, por favor, ábrela en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 10. Y leemos, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, nota, dice como león, no que es un león, porque hay un solo león y es el león de la tribu de Judá, gloria al Señor, que es Cristo Jesús. Bueno, continuemos la lectura. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto tiene una enseñanza profética tremenda, porque esto nos remonta al Edén, solamente lo menciono. Esto nos remonta al Edén cuando Dios trajo maldición a la serpiente antigua, que es Satanás. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, la Biblia dice que polvo comerá. Y el enemigo anda buscando a quien devorar, porque su alimento es el polvo. Es decir, el hombre, porque si recuerdas, el hombre está hecho del polvo de la tierra. Pero sigamos adelante. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, es decir, Cristo mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Estas son lo que te mencioné respecto a las 4 cosas en que cada creyente está siendo probado. Gloria a Cristo. Y esto es a través de la obra del Padre, del Dios de toda gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vamos al primer aspecto que hemos mencionado, gloria a Cristo, y es perfeccione. Es decir, que el Dios de toda gracia te perfeccione. Y cuando hablamos de perfeccione, hablamos en el griego catarizo. Ahí está en tu pantalla, en el griego catarizo. ¿Y esto qué es, amado? Catarizo significa o se refiere a que se encuentre terminado. Entonces entendemos cuando hablamos de que el Dios poderoso, el Dios de gracia te perfeccione, entendemos pues que la obra de Dios en el creyente se concluya, porque no falte nada por hacer, que no le falte nada. Ahora, un aspecto muy importante que tenemos que contemplar es que tú y yo somos seres trinos. Es muy importante que podamos comprender esto, amado, para el crecimiento en nuestras maneras como hijos de Dios. Y porque cada una de las áreas de nuestro ser va a tener una diferente operación, un diferente crecimiento y un diferente perfeccionamiento. Cuando hablamos de nuestro espíritu, estaremos hablando en pasado y tiene que ver con justificación. Y esto nos ha hecho un espíritu perfecto. Recuerdas que la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos del alma, estamos hablando de un proceso que la Biblia llama santificación. Esto es un proceso que vuelve el alma perfectible a través de la palabra, a través de la comunión, a través de los tratos personales y principalmente a través de la obra del Espíritu Santo. Estamos siendo transformados en la obra interna para ser semejantes a Cristo en la nueva creación.
y finalmente en el cuerpo. Recuerda que el apóstol Pablo dice que el pecado ha sido condenado a nuestro cuerpo. Este cuerpo será destruido. Si el cristiano muere, será transformado. Pero si el cristiano aguarda la venida de Cristo y somos arrebatados, seremos transformados en cuerpos glorificados. ¿Recuerdas que dice la Biblia? Que no todos serán arrebatados, porque unos morirán y otros serán arrebatados, pero ciertamente todos seremos transformados, ya sea en la resurrección o ya sea en el rapto, pero toda la iglesia será transformada. Cuando el apóstol Pedro nos habla de una obra concluida, cuando el apóstol Pedro nos habla de una obra que está terminada, si recuerdas, dice él mismo, os perfeccione. Y cuando vamos al griego y dice catarizo, está hablando de la obra perfecta de Cristo en el Calvario. Un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que contemplar y que tenemos que enseñar y creer, amado, es que la obra de Cristo en el Calvario simplemente es perfecta. Es perfecta porque Dios ha hecho de su iglesia una obra perfecta. Es decir, a esta obra no hay que añadirle absolutamente nada. Por eso podemos contemplar una obra triple para la creación triple, una salvación triple para una creación triple, una obra completa, gloria al Señor. Y podemos entender de esta manera que el Señor nos ha perfeccionado en nuestro espíritu, Él nos perfecciona en nuestra alma y Él nos perfeccionará en el cuerpo. Amado, cuando hablamos de perfección no significa respecto a tus capacidades o mis capacidades. No hablamos respecto a nuestra inteligencia o nuestro talento humano. Cuando hablamos respecto a la perfección, estamos hablando a la obra de Cristo en nosotros. Porque la obra de Cristo es completa, total y perfecta. Hace unos días estábamos mencionando respecto a la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales, donde muchos ponen especial énfasis en que hay maldiciones sobre la iglesia y se tiene que traer rompimiento, gloria al Señor, y esto es una total mentira. Gloria a Cristo. Tú y yo no tenemos que romper absolutamente nada, tú y yo no tenemos que romper absolutamente ninguna situación, porque la obra de Cristo es completa y perfecta, porque la obra de Cristo es total, absoluta y real. Porque tú y yo podemos comprender que lo que Cristo hizo en el Calvario es total. Si hubiese necesidad de romper alguna maldición, es como si estuviéramos diciéndole al Señor que su obra es incompleta, que su obra es parcial y que necesita la intervención humana. Y esto, amado, va con ninguna circunstancia, es real. Tú y yo tenemos que comprender y entender que la obra de Cristo es completa en el Calvario. No necesita añadirse absolutamente nada de la obra humana. No necesita añadirse absolutamente nada de la participación humana, ya que la salvación, la redención es por gracia y es un regalo glorioso del Señor Jesucristo para su iglesia. La Biblia dice, la salvación pertenece a Jehová. Y tú puedes decir, bueno, pastor, ¿y qué tengo que hacer yo? Bueno, quiero decirte que tú no tienes que hacer absolutamente nada, solamente creer en la obra gloriosa de Cristo en el Calvario, y a través de la fe del Hijo de Dios en nosotros, a través de la fe de Cristo que opera en nosotros, el Espíritu Santo estará haciendo la obra en nosotros para rendirnos a Él, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, vivir vidas santas y consagradas para el Señor. Gloria a Cristo, pero esto es la obra de Cristo en nosotros. Porque muchos cristianos, o que se denominan cristianos, no cambian? Porque el problema no es la salvación. El problema es que muchos de ellos no han nacido de nuevo. Muchos de ellos no han tenido un encuentro con Jesús y no han sido transformados. Por eso sus vidas siguen iguales. Por eso sus vidas no crecen, no avanzan, no reciben la bendición. Porque el hecho de que una persona vaya a la iglesia, una persona lea la Biblia, una persona crea ser cristiano, que cambió de religión, esto no lo hace ser hijo de Dios. Hay una sola cosa, amado, que nos hace ser hijos de Dios, y esto no tiene que ver absolutamente con ninguna obra humana. Lo que nos hace ser hijos de Dios es la obra del Espíritu Santo revelándonos a Cristo, trayendo justificación, redención, santificación a nuestro espíritu, a nuestra alma, gloria al Señor. Es la fe de Cristo que a través de la operación del Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestro pecado, arrepentirnos
y saber que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, yo quiero que notes algo con claridad. El Señor Jesucristo ha hecho una obra perfecta. Y no sé cuál sea tu concepto de iglesia, no sé cuál sea tu idea respecto a la iglesia o tu pensamiento. De diferentes maneras, hay personas que ven todo negativo y solamente ven las cosas malas de la iglesia en su operación. Y esta es una situación porque no conocen a Cristo Jesús. No tienen el entendimiento del Espíritu Santo, no caminan bajo el Espíritu. Y es un reflejo de una vida falsa e hipócrita. Porque nosotros no somos perfectos en las maneras, somos perfectos en la obra de Cristo. Por eso es importante que tu concepto y tu idea pueda cambiar respecto a que la iglesia de Cristo es perfecta, es hermosa y es gloriosa. Y si tienes duda, lee el libro de Cantares. El libro de Cantares es catalogado como un libro erótico y en mi opinión dista mucho de serlo. El libro de Cantares, amados, es uno de los libros con mayor entendimiento profético de todos los libros de la Biblia. El libro de Cantares está al mismo nivel de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, con todos los bemoles que esto implica. El libro de Cantares va a reflejar la historia de Israel, pasada y presente y futura. De la misma manera va a reflejar la vida de la iglesia, en su origen, en el presente y en el futuro glorioso. Yo quiero que notes por un momento cómo el escritor de Cantares describió de una manera gloriosa a la iglesia. Y en muchas ocasiones tú vas a notar que Salomón le dijo: perfecta mía, gloria al Señor. Esta es la idea que el Señor Jesucristo tiene de su iglesia. Perfecta mía, amada mía. Así que, amados, la iglesia no va a ser absolutamente botín de nadie. Gloria al Señor. Y por muchos planes que haya, por el anticristo, por el falso profeta de destruir la iglesia, vive Jehová que no podrán, vive el Señor que no podrán, porque es la iglesia de Cristo, aleluya, es la iglesia del Señor. Y hoy vemos el desbalance de otros grupos que ponen tantos requisitos para hacer la iglesia, tantos requisitos humanos, con tanto legalismo, fuera de la palabra de Dios, sino bajo esquemas humanos. Sabes, tú y yo somos parte de la iglesia, porque el Señor Jesucristo mismo nos ha injertado en el olivo, porque el Señor envió su Espíritu Santo para que tú y yo fuésemos al Calvario a arrepentirnos, y a través de la fe de Cristo nosotros podamos creer en la misma obra de Cristo y podamos alcanzar el perdón de pecados, con el cual nos da el Señor eterna salvación, seguridad de salvación, con lo cual nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Aleluya. Entonces, recuerda, Él nos perfecciona. Él nos perfecciona. Y Él hace una obra completa y total en nosotros. Gloria al Señor. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro. Recuerda lo que dice: y Él mismo os perfeccione. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. El Dios de gracia, Él mismo, Cristo, nos perfecciona. Gloria al Señor. Nos habla de una obra terminada y recuerda lo que el Señor Jesucristo en el Calvario dijo cuando estaba a punto de morir. Él dijo: consumado es. Aleluya, consumado es. Y la palabra es griega, es tetelestai. Gloria al Señor, es tetelestai, es decir, la obra consumada, se ha terminado, la obra ha sido completa para traer redención y vida eterna a la iglesia. Aleluya. Por esto la Biblia dice que cuidemos con temor y temblor tan grande salvación. Muchos tienen la idea que la salvación es gratis, pero esto no es así. La salvación tiene un precio altísimo, y esta salvación tiene un precio altísimo, que es la sangre misma de Cristo, derramada en el Calvario para tu salvación y para mi salvación y de nuestra familia. Aleluya. Y esta obra es completa y perfecta. Amén, gloria al Señor. Vamos nuevamente a la carta, a la epístola del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Y nota, dice:
Él mismo os perfeccione, y vamos a ir a lo que sigue porque el tiempo apremia. Dice, ya en otra ocasión podemos hablar mucho al respecto. Dice, y el mismo Señor os perfeccione. Y la segunda cosa que el Señor hará es, Él afirme, o la versión 1909, Él os confirme. Gloria al Señor, que Dios mismo te confirme. Y esto tiene que ver, amado, con el griego sterizo. Que Dios te confirme, o Dios nos confirme, tiene que ver con la palabra griega que aquí lo está hablando, es la palabra sterizo. Y la palabra sterizo significa lo establezca o fundamente sobre una base sólida. Gloria al Señor. Mientras hablamos de perfección, hablamos de una obra completa, total y terminada. Ahora esta obra completa, total, terminada, perfecta, va a ser confirmada. Es decir, va a ser establecida o fundamentada sobre una base sólida. Aleluya. Y esto, amado, tiene relación con los principios de la palabra que sustentan la vida del creyente y la vuelven estable, firme, inamovible. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que comprender como parte de la iglesia, un aspecto muy importante que tú y yo que tenemos que comprender como parte del cuerpo de Cristo, amados, es que nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como hijos de Dios, la obra del Espíritu Santo a través de la doctrina, de la fe doctrinal, y esto esquema lo vamos a ver un poquito más adelante, nos va a volver estables, firmes e inamovibles. Esto es la confirmación, esta es la afirmación que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor, porque a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, el Señor va a volver inconmovible. Y hago referencia nuevamente, amado, a lo que el Señor Jesucristo habló sobre qué estamos edificados. Podemos estar edificados sobre la roca inconmovible o sobre la arena, independientemente de lo que estés edificado. Las lluvias vendrán, los vientos vendrán y los ríos vendrán. Hemos hablado de esto en otro tiempo respecto a las situaciones de los tratos personales que vivimos. Ahora, un aspecto importante, amado, es las pruebas vendrán, los ataques vendrán, los tratos personales vendrán. Pero esto será determinante en relación a dónde estás edificado. Si tú y yo estamos edificados sobre la roca inconmovible que es Cristo, tú y yo tendremos una esperanza de ser total y absolutamente inconmovibles. Vendrán los ataques. Y como dice la Escritura, el proverbista Salomón, que seremos como la palmera. Yo no sé si en alguna ocasión tú has tenido oportunidad de ver un huracán, específicamente como la palmera gira hacia un lado y gira hacia el otro lado, o se mece hacia un lado, y a veces es tan fuerte el viento huracanado, es tan fuerte los vientos a kilómetros por hora que doblan de tal forma la palmera que la parte superior toca el suelo, pero la palmera no cae. Cuando pase el huracán, verás las palmeras todas despeinadas, todas llenas de tierra, todas débiles, pero firmes. Los edificios pueden hasta caer, pero las palmeras no. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos edificados sobre la gracia, no caeremos. Cuando la gente está fundamentado en el esfuerzo propio y en las obras para acercarse a Dios, corren un riesgo terrible, un riesgo de caer. Recuerdo hace unos años, tú recordarás el último temblor fuerte que sacudió la Ciudad de México. Yo estaba en una convención de orden divino, la Ciudad de México, y estamos en un edificio de 5 pisos, está la iglesia enfrente y en este edificio están los dormitorios y el comedor en el 5.º piso. Yo recuerdo que cuando azotó el temblor,
Estamos en este quinto piso nosotros y yo nunca he tenido una experiencia de un temblor tan grande. Aquí en mi ciudad no tiembla, gracias a Dios. Pero era literalmente, tú podías sentir como el edificio se movía como una caja de cartón, así de endeble y así de débil y de frágil. Yo estaba comiendo con un profeta, uno de los hombres que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha sido de mucha bendición. Yo estaba comiendo y todos, cuando empezó a temblar, muchos foráneos y algunos de otros países, empezaron a hablar en lenguas y se respiraba en el ambiente temor. Realmente no sé cuánto duró el temblor, no fueron horas, pero a nosotros se nos hizo una eternidad por el miedo, por el pánico de no estar acostumbrados a esa situación. Y hermano, yo noté que ni siquiera estaba orando, él seguía comiendo. Y yo le pregunté, hermano, ¿no va a orar? No, ¿qué hacemos? Y me dice él, nada, sentate y come. Y yo, como que siéntate y come, pues sí está temblando. Y dije, hermano, y me dice él, Jovito, este edificio no cae. Y yo pensé, amados, me imaginé mil cosas que él me podía decir, pero él usó unas palabras que sacudieron mi corazón y cambiaron mi perspectiva total de las cosas. Él me dijo esto, Jovito, este edificio no cae, porque este edificio está edificado sobre la gracia. Aleluya. En una visión humana hubiera traído paz, que dijera tiene cimientos sólidos, tiene tecnología japonesa, china, que evita que se caiga el edificio. Pero en una realidad espiritual y que trasciende a lo físico, él dijo, este edificio no cae porque está edificado sobre la gracia. Y en la misma visión y en la misma idea, cuando el Señor nos confirma, nota esto, somos edificados en la gracia. Y si tú y yo tenemos una completa confianza en Él, la casa no caerá. De la misma manera que cuando la tormenta azotó la barca de los discípulos y no cayó, asimismo tu barca no caerá, tu casa no caerá, se mantendrá firme porque ha sido edificado sobre la gracia. Y esto es importante, amados, que tú y yo podamos comprender lo que este apartado estamos viendo, gloria al Señor. Tú y yo, amados, somos confirmados a través de la palabra, nos sustenta en nuestra vida como creyentes, nos vuelve estables, firmes, inamovibles. A medida que tú y yo tenemos una relación con el Padre, una relación con la palabra, esta se vuelve en nosotros cristianos inconmovibles. Podemos ver lluvias, podemos ver tormentas, podemos ver azotes y nuestra fe no cae, porque la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos para vida eterna. Gloria al Señor. Así que firmes y adelante, huestes de la fe. Y cuando tú y yo hablamos esto, amado, tú y yo contemplamos esto, tú y yo creemos en esto, podemos ver de una manera gloriosa lo que Dios tiene. Podemos ver de una manera firme lo que es Dios en nosotros. Gloria al Señor. Por eso, cuando hablaba hace un momento respecto a las situaciones que vendrán, cuando hablaba hace un momento respecto a las situaciones que están por suceder, no tengas temor, porque el Señor nos confirma, amados. Cuando te hablé de los engaños a través de la tecnología con pseudos extraterrestres, con objetos voladores, no tengas temor, porque es mentira. Y nosotros estamos en verdad y en luz, y esto no nos sorprenderá, sino el Señor nos está avisando. Y entre más nos acerquemos al tiempo, mayor vislumbre profético tendremos. Pero, amados, a través de su gracia el Señor nos confirma. Yo quisiera, amado, que estas palabras llegaran a lo profundo de tu ser y llegaran a lo profundo de tu corazón, llegaran a lo profundo de tu vida, gloria al Señor, y podamos comprender que tú y yo hemos sido edificados sobre la gracia, y sobre esta gracia el Señor
nos afirma. Sobre esta gracia el Señor nos confirma para que seamos como las palmeras, inamovibles. Sí nos sacude el viento, sí de repente hay situaciones emocionales que nos afectan, pero nuestra fe va más allá de cualquier situación emocional, porque hemos decidido poner nuestra confianza en el Dios del cielo, porque hemos decidido poner nuestra confianza en la certeza de la palabra del Señor. Y amado, recuerda, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel y su poder no está en duda. Aleluya. Acompáñame nuevamente a la carta del apóstol Pedro, por favor. Y dice: el mismo os perfeccione. Hablamos ya en cuanto a la obra terminada. Él os afirme o confirme que estamos establecidos en principios de la palabra que nos sustentan en nuestra vida como creyentes, y esto nos vuelve inconmovibles, amados. Y en tercer lugar, dice él, nos fortalezca. Gloria al Señor. En la versión 1909 dice él os corrobore, él os fortalezca, es lo mismo. Y esta palabra griega es steno. Esta palabra griega, amados, va a tener un significado importante, que es el siguiente. Esta palabra griega implica aumentar la fuerza o aportar mayor poder. Gloria a Cristo. Y tú y yo vamos a ver que esto tiene relación con la impartición de la vida de Cristo en nosotros, que obra en el interior de nosotros como creyentes. Un principio que tú y yo tenemos que comprender es que la fortaleza proviene de Cristo. Mientras el Señor nos perfecciona, el Señor nos confirma, nos establece en verdad, el Señor nos corrobora. Gloria a Cristo. El Señor nos fortalece. El Señor sabe y es consciente de las situaciones de guerra emocional que tendremos o que tendríamos en diferentes maneras. Como al ser seres almáticos, como al ser seres temporales y seres tan limitados. Y vamos a comprender de una manera gloriosa cómo el Señor, en su brazo extendido de misericordia, iba a impartir la vida de Cristo en nosotros. La única forma, amado, de poder caminar en esta tierra de una manera veraz y certera, la única manera de poder caminar en los principios del Señor de una forma concreta, es fluyendo a través de la vida de Cristo en nosotros. Cuando hablamos de Gálatas 2:20, cuando decimos que con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. En muchas ocasiones se interpreta bajo un suplicio o un martirio, o se establece un acto fatal en el cual tenemos que renunciar. Pero una vez que tú y yo tenemos la obra de Cristo en nosotros, el hecho de que tú y yo estemos crucificados con Cristo no tiene absolutamente nada que ver con una situación de fatalidad, sino tiene que ver, amados, con una situación real de fluir en la vida resucitada de Cristo, que es el sexto pacto del Calvario, el sexto beneficio del Calvario. Gloria al Señor. Y yo quiero que notes esto de una manera real. La manera en la que tú y yo vamos a ser fortalecidos es a través del fluir de la vida de Cristo. Los atletas se preparan, dice Pablo, ciertamente para correr en el maratón. Tú y yo nos preparamos a través de la obra espiritual, relacionándonos con la Biblia, orando, ayunando, teniendo comunión con Dios, porque nuestra vida fluye a través de la obra de Cristo. O Cristo en nosotros, esperanza de gloria, fluye la vida sobrenatural para superar cualquier prueba. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer? Lo que va a garantizar nuestro éxito, lo que va a garantizar nuestro crecimiento, lo que va a garantizar que tú y yo avancemos en las maneras correctas es
qué tan relacionados estamos con Cristo y qué tanto habita Cristo en nosotros o qué tanto fluye Cristo en nosotros. Si verdaderamente estamos andando sobre este pacto del Calvario de vida resucitada, si verdaderamente avanzamos en este beneficio, sexto beneficio del Calvario, la vida resucitada, o seguimos viviendo nosotros, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto. Amado, es tiempo para que nosotros nos sacudamos de esa naturaleza humana, de esas situaciones que no nos dejan avanzar y crecer a causa de la incredulidad, donde seguimos queriendo resolver los problemas a través de nuestra inteligencia. Reposemos en Dios, en la obra de Cristo Jesús, y que su gracia fluya a través de nosotros para ser fortalecidos, para ser confirmados. Nuestra fortaleza viene de Cristo. Cuando haya momentos de crisis, amado, cuando haya momentos de tribulación, cuando haya momentos de tristeza, cuando haya momentos de aflicción, recuerda quién está contigo. Y quien está contigo es el Dios eterno, todopoderoso, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú tengas vida, y vida en abundancia, gloria al Señor. Así que de esta manera, amado, tú y yo podemos tener una claridad respecto a lo que Dios es, a lo que Dios obra y Dios opera en nosotros. El aspecto más importante en esta tierra es que podamos vivir la vida de Cristo. Ahora, cuando hablamos la vida de Cristo, inmediatamente viene al corazón una vida de esfuerzo propio. Pero cuando vamos más allá de una vida de esfuerzo propio, vamos a ver el fluir de Cristo en el Calvario, en nosotros. Y podemos comprender aquella palabra que el Señor Jesucristo dijo: ligera es mi carga y mi yugo fácil de llevar, porque es lo que Él nos da en su fuerza y en su capacidad. Nunca Dios te indicará o te mandará algo para realizarlo en esfuerzo propio, sino Dios nos lleva a cada una de las situaciones a poderla resolver en su gracia para garantizar la victoria. Cuando haya debilidad, recuerda que tu fortaleza viene de Sión. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Ora a Cristo y toma fuerzas del Señor. A medida que tú entras en comunión con Dios, tú entras en fortaleza, tú creces en Dios. Es como si te conectaras a la fuente. De una manera muy secular podemos explicarlo. Los celulares, cuando se descargan, estamos ahí pendientes de conectarlo a la luz para no quedarnos incomunicados. Bueno, hay una conexión en la cual tenemos que tener mayor énfasis, y esta conexión es que tú y yo podamos conectarnos con la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Cuando te sientas decaído o de lengua, adora a Dios para que la fortaleza venga de Sión, para que la fortaleza venga del Señor. Las personas tienen miedo de predicar porque dicen: ¿qué vamos a decir? ¿Sabes? Cuando estás conectado en la fuente que es Cristo, en la fuente eterna, en la gracia a través de la operación del Espíritu Santo, te faltará tiempo para hablar. A medida que nos conectamos más con el Señor, habrá una gracia que nos llevará a fluir en la palabra de Cristo. Aleluya. Bueno, vamos adelante, vamos nuevamente a la carta del apóstol Pedro para ver la cuarta cosa que el Señor está haciendo. Número 1, Él nos perfecciona. Número 2, Él nos confirma. Número 3, Él nos corrobora. Y número 4, Él nos establece. Ahora, cuando hablamos de que el Señor nos establece, amado, gloria a Cristo, bueno, hago un paréntesis, recuerda compartir este video para que más hermanos puedan ser de bendición, puedan recibir esta bendición, gloria a Cristo. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo te voy a pedir que entres a YouTube y nos busques, y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para que más personas conozcan a Cristo. Te invito a que puedas darle clic en suscribirse a nuestro canal para que puedas ayudarnos, gloria a Cristo. El cuarto aspecto es que Dios nos establezca.
Y aquí la palabra griega es temelio. Y este significa poner derecho y firme o consolidar algo. Y esto tiene que ver con el andar delante de Dios, dependiendo estrictamente y enteramente de Él. Cuando el Señor nos perfecciona, tiene que ver con su obra. Cuando el Señor nos confirma, Él mismo hace la obra de establecernos. Cuando Él nos corrobora, es la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Y cuando Él nos establece, nos está hablando acerca de la manera en la que tenemos que vivir, la manera en la que tenemos que caminar. Y el principio, amado, es muy claro. El principio en este término es muy sencillo de explicar, pero muy complejo de llevar a cabo. Porque esta obra tiene que ver con santificación. Esta obra tiene que ver no solamente con creer, sino ahora de mantenernos rectos, de mantenernos derechos, de mantenernos firmes respecto al andar delante de Dios. Ahora, depender de Dios no significa una situación solamente de dicho, sino depender de Dios tiene que ver, amado, con una situación de hecho. Depender de Dios tiene que ver con una situación en la cual tú y yo podamos caminar en las maneras de Dios, en la cual tú y yo podamos caminar concretamente en la obra perfecta de Cristo en el Calvario. Cuando hablamos esto, tiene que ver con el reflejo de Cristo en nosotros. Miras que en la situación pasada de corroborar tiene que ver con el fluir de Cristo en el interior. Cuando hablamos de ser establecidos tiene que ver con la obra de Cristo en el exterior, es decir, con el testimonio. Y tú y yo sabemos, amado, que en diferentes maneras el Señor nos ha llevado a ser cristianos entre los cristianos, que Dios nos ha llevado a marcar una estricta diferencia y que a través de nuestra vida podamos ser ejemplo. Y yo lo entiendo, que esto no es sencillo, esto no es fácil, esto es complicado, pero en el favor y en la obra de Dios lo alcanzaremos para ser establecidos para toda buena obra. Entonces recuerda, cuando hablamos de las aflicciones, el Señor a través de las aflicciones, a través de los tratos personales, Él nos perfecciona. A través de las aflicciones Él nos confirma. A través de las aflicciones Él nos corrobora. Y a través de las aflicciones Él nos establece. Ahora, las aflicciones, amados, los tratos personales, Dios los envía con el propósito de glorificarse. Nunca, amado, nunca el Señor permitirá ninguna aflicción, en primer término, que no sea humana de superarse. Es decir, Dios mide tu fuerza y mi fuerza y nuestra capacidad, y las pruebas que llegan, las pruebas que vienen, tienen la cualidad y tienen la capacidad en la cual tú y yo podemos vencer. Porque Él ciertamente permite las pruebas, ciertamente Él permite los tratos personales, pero asimismo, amado, Él permite como Dios, como el Espíritu Santo supla lo que necesitamos para vencer cada una de estas pruebas. Así que ánimo y vamos adelante, porque cada una de las pruebas tienen una finalidad, cada una de las pruebas tienen un propósito, y es llevarnos a la medida y a la estatura de Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer a través de establecernos es corregirnos. Recuerda que la Biblia dice que el hijo que Dios ama trae corrección, el hijo que Dios ama trae disciplina y castigo. Y esto hace Dios, amado, porque nosotros no somos abortivos, nosotros no somos hijos adoptados en la manera romana, sino somos hijos de Dios. No somos bastardos, y es una palabra muy fuerte, pero no lo somos. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios en las maneras trae correcciones, trae juicios para encaminar nuestro camino. Y si en algún momento nos desviamos, Él trae la corrección para volver a la senda del justo. Si te has equivocado, pidámosle perdón a Dios, que Él nos dé otra oportunidad. Si te has equivocado, pídele perdón a Dios, que Él tenga misericordia y que Él te ayude en las maneras a salir adelante. Gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar y vamos a ver un esquema
respecto a los temas que estamos hablando. Gloria a Cristo. Y yo quiero que notes esto. Cuando hablamos este tema, porque vamos a pasar en otra etapa de la enseñanza, hablamos respecto a los 4 tipos de fe. Si recuerdas, las clases de fe es la fe creativa, gloria al Señor, que es don del Espíritu Santo. Hablamos de la fe doctrinal, que es la fe fundamento. Hablamos de la fe perseverante, que es fruto del Espíritu. Y hablamos de la fe consciente de Dios, que es la fe sentido del Espíritu, gloria al Señor. Ahora, una vez que hablamos esto, gloria al Señor, si recuerdas, hablamos también de las dimensiones del amor relacionadas a las clases de fe, gloria a Cristo. Y hablamos de la anchura, de la longura, de la profundidad y de la altura. Si recuerdas, la anchura del amor de Dios se refiere a extendernos hacia adelante, abarcarlo todo, y tiene que ver con mostrar el amor de Dios al mundo, es decir, a la evangelización. Después hablamos de la longura del amor de Dios, que tiene que ver con el recorrer del camino hasta alcanzar la meta. Y esto, si recuerdas, hablamos de que tiene que ver con la fidelidad hacia Dios y con la perseverancia para llevarnos como creyentes de la mano desde la niñez hasta la madurez. Después hablamos de la profundidad del amor de Dios, que tiene que ver con los detalles y con las cosas profundas que Dios es para revelarnos por el Espíritu Santo. Y finalmente hablamos de la altura del amor de Dios, que tiene que ver con el futuro glorioso en el cual tenemos en Cristo Jesús. Ahora, si recuerdas, en uno de los temas que tocamos, hablamos también referente a las 4 voluntades de Dios. Y esto es, amados, si recuerdas, la voluntad creativa, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí en el esquema me faltó las 4 glorias de Dios. Bueno, en el siguiente esquema lo ponemos, ¿verdad? La voluntad creativa, que tiene que ver con la gloria de su nombre, aleluya. Hablamos también de la voluntad justa de Dios, que nos va a llevar a la gloria de su palabra. Hablamos también de la voluntad específica, que nos va a llevar a la gloria de su vida. Y finalmente hablamos de la de la voluntad final de Dios, que nos va a llevar a la gloria de su presencia. Aleluya. Y hablamos también, si recuerdas, acerca de 4 fronteras que el Señor nos da a través de Romanos 11:36, lo que Él hace, y se refiere a sus obras maravillosas que nosotros también podemos hacer en el nombre de Cristo. Hablamos de lo que Él tiene, y esto es lo que ha puesto a nuestro alcance por medio de la fe en su palabra, de modo que transitemos por el camino de la fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Hablamos también de lo que Él es en nosotros. Gloria al Señor. Y esto es cuando rendimos nuestra voluntad y le permitimos vivir, manifestándose en nosotros a través de la fe del Hijo de Dios. Hablamos también, en último término, de lo que Él es con nosotros. Gloria al Señor. Y esto nos lleva a la fe consciente de Dios. Aleluya. Y esto nos muestra su gloria. Aleluya. Que nos lleva a disfrutar de lo que Él es con nosotros. Amén. Y finalmente hablamos las 4 cosas que el Señor hace, y que ese fue el tema de hoy, que Él nos perfecciona, Él nos confirma, Él nos corrobora y Él nos establece. Nota cómo es muy claro que estas 4 cosas tienen que ver en las 4 clases de fe, las 4 dimensiones del amor, las 4 voluntades de Dios, las 4 fronteras, las 4 glorias de Dios en las cuales debemos extendernos para ser llenos de la plenitud de Dios. Aleluya. Yo quise ponerte este esquema, aunque insisto, faltan las 4 glorias de Dios, para que te des cuenta cómo la doctrina de orden divino es un mapa completo, como la doctrina de orden divino es una situación en la cual tenemos un mapa completo de lo que el Señor es. El Señor Jesucristo nos da una enseñanza completa y plena, así que la gloria a Dios que tenemos la enseñanza, gloria a Dios que estamos en la verdad, y gloria a Cristo que estamos en la doctrina correcta. Aleluya, gloria al Señor.
Siempre Dios maneja un esquema, dice el apóstol Pablo, traza bien con verdad como perito arquitecto. Ninguna de las enseñanzas son aisladas, sino todas vamos en conjunto, unas con otras, porque así nos lleva el Señor en un mapa completo desde Génesis hasta Apocalipsis para tener una comprensión total de lo que Él es para con nosotros y en nosotros. Gloria al Señor. Pues vamos a orar, amado. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Oramos de tu gracia, de tu favor y de tu benevolencia. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Gloria al Señor. Padre, yo te pido que esta enseñanza pueda ser de bendición a mis hermanos, a los que lo están escuchando en vivo, Señor, y a los que lo escucharán, Señor, ya después. Padre, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, que tu unción los toque, que tu gracia sea con ellos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Día de mañana, amados, el día de mañana estaremos estudiando respecto a la fe y la palabra de Dios. Te pido que estés muy atento tanto a los clips proféticos como a las enseñanzas que tenemos en el horario nocturno. Confiamos en Dios, que Dios nos dé gracia para estar compartiendo más y poder bendecirte de una mejor manera. Gloria al Señor. Algunos hermanos han sido inquietos a bendecirnos con alguna ofrenda. Para esto, ponte en contacto con nosotros directamente por Messenger o por WhatsApp para decirte cuáles son los medios para que puedas colaborar con nosotros y nos ayudes a seguir predicando la palabra en las maneras correctas. Gloria al Señor. Te voy a pedir también que compartas el video, recuérdalo, y que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que ahorita en un momento lo vamos a poner. Y no te olvides seguirnos, darle like en nuestra página de Pastor Job Rodríguez y en nuestro canal de YouTube. Es muy importante para poderlo compartir, amado. Dios te bendiga y nos estamos viendo el día de mañana. Bendecidos con toda bendición espiritual, la gracia de Dios contigo.